El esquema económico argentino, digamos, es un esquema propio, porque si fuera por un problema de la coyuntura internacional, como interpretan algunos otros economistas, en países como podría ser, qué sé yo, Bielorrusia o Ucrania, que son fundamentalmente proveedores de commodities y commodities agropecuarios, no tendrían que estar pasando las dificultades económicas que están pasando hoy. Tampoco se nos puede pasar desapercibido el hecho que el principal exportador de bienes agropecuarios del mundo es Estados Unidos y digamos tampoco la está pasando muy bien. O sea que acá hay un esquema de política económica que se ha venido manteniendo desde el 2003 y posiblemente antes, que ha permitido aprovechar un viento de cola o una situación buena. O sea, no quiere decir tampoco que se desconozca que hay una situación internacional buena, sino que es una situación internacional buena. Tenemos que remontarnos a casi 100 años en la historia argentina para encontrar, digamos, un periodo tan prolongado con tasas de crecimiento tan altas, que es otra cuestión que me parece que hay que tomar en cuenta, digamos. La Argentina ha tenido otros momentos internacionales favorables y no ha crecido justamente las tasas que está creciendo en este momento. En general, lo que uno observa es que la economía clásica, la economía, digamos, ortodoxa, es una economía que justamente mira fundamentalmente la estabilidad económica, que no haya inflación, y el empleo queda en un segundo plano, queda como por añadidura. Acá, digamos, la novedad, digamos, que tiene este plan económico es justamente que el empleo ocupa una centralidad dentro de la economía. O sea, y por otro lado, está totalmente, digamos, divorciado de lo que fue la especulación financiera, que yo creo que eso es una cosa muy importante, un gran acierto. La Argentina de la especulación financiera de los 90 era una Argentina que mostraba tasas de crecimiento y al mismo tiempo mostraba tasas de crecimiento del desempleo. Sin lugar a dudas que hay inflación, no creo que se pueda decir que no hay inflación, entendiendo justamente que inflación es un aumento generalizado de precios que se mantiene en el tiempo. Esas dos condiciones muestran que en Argentina hay inflación. Pero lo que es importante entender la naturaleza de la inflación en Argentina. Nosotros tenemos en Argentina inflación, lo que se llama inflación estructural, que también es una cosa que se sale de los manuales ortodoxos. La inflación estructural es un aporte que hace la escuela latinoamericana a la economía mundial, particularmente de un economista argentino que es Julio Olivera, y que muestra entonces cómo las estructuras latinoamericanas, las estructuras económicas, al ir funcionando van generando inflación. Es decir, no es un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno de la economía real, justamente de la producción, que va produciendo justamente inflación. ¿Por qué esto es así? Porque en la República Argentina se caracteriza por tener un doble fenómeno, que es concentración y centralización. Concentración, ¿qué quiere decir? Que en las distintas ramas de la actividad económica hay pocos productores, hay pocos oferentes. Pero además de eso, ¿no es cierto?, que eso es la concentración, hay centralización. ¿Qué quiere decir? Que en la Argentina hay pocos dueños, que se va dando un proceso en donde cada vez menos personas son dueños de todo. La Argentina, hay interesantes trabajos, ¿no es cierto?, de esto, es el país en donde el fenómeno de concentración y centralización es más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos frente a este tipo de fenómenos, no estamos dentro de las reglas del mercado. No es la ley de la oferta y la demanda la que está regulando los precios, sino que es la teoría de los juegos, en donde distintos actores están viendo qué es lo que hace el otro y se van anticipando. En ese contexto, ¿no es cierto?, se va generando entonces esta inflación estructural. Entonces, para poder justamente combatir la inflación estructural, es necesario, ¿no es cierto?, ampliar la oferta y distribuir la riqueza, que para muchos sectores de la Argentina eso es una mala palabra. Antes, el periodismo llamaba, me parece bien, los formadores de precios. No sé por qué razón los periodistas han dejado de utilizar ese nombre, que es muy descriptivo. Entonces, en Argentina, ¿no es cierto?, hay aproximadamente 300 grupos, no más, 300 grupos económicos que son formadores de precios. Entonces, por ejemplo, aceros. En aceros hay, si bien dos empresas grandes, no se tocan entre sí los productos, o sea que son monopolios. Bueno, es el primer lugar donde empiezan a aumentar los precios en Argentina. El otro lugar que a lo mejor le puede interesar acá a la zona, la lechería. El 80% de la producción de la República Argentina se la llevan dos empresas. Después usted va, por ejemplo, a PAM.
Bueno, hay una sola empresa que tiene el 70% del mercado de los panes lactales y panes elaborados en Argentina. Entonces uno va recorriendo, yo tengo inclusive un artículo publicado en un diario de Córdoba, donde uno va recorriendo, ¿no es cierto?, y va surgiendo con una claridad medida, por eso yo me alegro, porque a veces no se pueden ver estas cosas en economía, cómo van surgiendo justamente los aumentos de precio en los sectores más concentrados de la economía. Entonces, no todos los empresarios, yo recalco, no todos los empresarios, porque son muchos empresarios son tomadores de precio, reciben el precio de otro, pero hay, digamos, el que hace el puntapié inicial, el que comienza, digamos, a mover los precios, son estos grupos que tienen capacidad de mercado. Y por supuesto, una vez que un grupo comienza a mover los precios, el resto del empresariado se ve obligado también a mover los precios, porque no podemos pedir que los empresarios comiencen a trabajar a pérdida, porque es una cosa de loco. Entonces, y bueno, comienza a pasar eso, los trabajadores empiezan a pedir recomposición y empieza, digamos, la vuelta. Pero el génesis es eso, son los grupos más concentrados de la República Argentina los que han empezado la inflación en este momento.